Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa El IAD en tu casa. Les saluda su amiga Jennifer Díaz López y es un gusto tenerlos acompañándonos este día. Hoy acompañaremos al maestro Luis Alberto Álvarez González con el tema Nos comunicamos, del cual reconocerás la importancia de la comunicación humana. Te invito a que te quedes en esta sesión que te sirve para seguir avanzando. Adelante, maestro Luis. Gracias, Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Permíteme quitarme el cubreboca para que me escuches mejor. Colocamos gel. Retiro mi cubreboca. Sanitizamos nuestro espacio para trabajar de una forma más segura. Hoy iniciamos el módulo Hablando se entiende la gente. Mi nombre es Luis Alberto Álvarez González y haremos un recorrido por este módulo. En la unidad 1, nos comunicamos, veremos tema 1, la comunicación nos une. Tema 2, así usamos la lengua. Tema 3, gestos, sonidos y colores en la comunicación. Tema 4, las actitudes también cuentan. Los propósitos de la unidad son: reconocerás la importancia de la comunicación humana y los elementos que la conforman para mejorar tu relación con los demás. Identificarás las características de los lenguajes verbales y no verbales y la influencia que ejercen en la claridad del mensaje, con el fin de mejorar tu comunicación. Para alcanzar dicho propósito, fue necesario considerar, además de este libro del adulto, la antología. Así forjamos y conservamos nuestra cultura, la revista El Poder de la Palabra, el juego y la palabra se hizo juego, y el CD, Cuando las voces se encuentran. Esos materiales apoyan el desarrollo de las actividades propuestas en cada una de las unidades que conforman el libro del adulto. Tema: nos comunicamos. En este tema reconocerás qué es la comunicación y los elementos que la conforman, para mejorar tu relación con los que te rodean. Actividad: lo que nos hace diferente. Observa la imagen y reflexionamos las preguntas. Si te das cuenta, en las imágenes anteriores hay 4 formas de comunicarse: la manifestación, la comunicación en familia, conversación personal y los carteles o anuncios. ¿Qué tienen en común las imágenes? En que las personas están comunicándose en diversas formas. ¿Crees que solo los seres humanos cuentan con lenguaje? No. ¿Cómo es el lenguaje de los animales? Por medio de señales que pueden ser visuales, auditivos, químicos. Es hora de escribir. Describe lo que sucede en cada una de las imágenes. Fíjate en el lenguaje utilizado por los animales. Página 9 de tu libro. Imagen 1. En esta imagen podemos observar que los animales todos se encuentran bajo el árbol, descansando y mirando todo lo que está a su alrededor. Aún así, pueden emitir algún sonido, rugir. En la siguiente imagen, número 2, en la imagen se observa que están peleando y haciendo ruido, mientras que sus compañeros observan bajo el árbol lo que está pasando. En esta imagen, número 3, dejan de pelear. Uno se retira cansado y el otro observa desde lejos, y sus compañeros están como si se comunicaran lo que ha sucedido entre ellos. Es momento de reflexionar. Como ya observamos y describimos las acciones de cada imagen, contestemos la siguiente pregunta. Reflexiona. ¿Para qué y cómo utilizan el lenguaje los animales? Es un lenguaje circunscrito siempre al presente y a las circunstancias y necesidades más inmediatas, como comer, huir, aparearse, luchar y amenazar. ¿Para qué utilizamos el lenguaje los seres humanos? El lenguaje consiste en una serie de símbolos que son articulados entre sí y sirven para comunicarse.
Sigamos trabajando la página 10 de tu libro. Es hora de pausa y trabajo. Vamos a consultar. En la revista El Poder de la Palabra, lee el artículo El lenguaje humano. Al concluir, continúa con la actividad. Es hora de escribir. De acuerdo con el texto y lo que piensas. Escribe en la siguiente tabla para qué utiliza el lenguaje, los animales y los seres humanos. Observa la diapositiva de la actividad que debes hacer en casa. La humanidad, a diferencia de los animales, utilizan muchos medios de comunicación, entre ellos la lengua, los guiños, las señales, los dibujos y los gestos. De estos lenguajes, el más eficaz es la lengua. La lengua está vinculada a la cultura de la que formamos parte. Por medio de ella conocemos el mundo, comprendemos a otros seres humanos y somos capaces de expresar nuestras ideas, sentimientos, pensamientos, metas y aspiraciones. Asimismo, es un instrumento que nos permite pensar y ser autónomo. Si bien aprendimos la lengua y la cultura de nuestros padres, somos también agentes de cambio, pues a través del uso cotidiano transformamos poco a poco la lengua y la cultura en que vivimos. Actividad. ¿Qué y quiénes intervienen en la comunicación? Recreación literaria. En tu antología, Así forjamos y conservamos nuestra cultura, lee Paso del Norte. Al concluir, continúa con la actividad. Reflexiona. ¿Quiénes participan en este relato? ¿Cuál es el mensaje o asunto que se trata en la situación? ¿Qué facilita la comunicación entre los participantes? La comunicación humana se caracteriza por la interrelación que se establece entre las personas que participan en un determinado contexto. Para que nuestro mensaje pueda comprenderse, es necesario considerar cómo, a quién, a través de qué y en dónde darlo a conocer. A esta interrelación se le denomina circuito de la comunicación y se realiza por un emisor, un receptor, el mensaje, el que se envía a través de un código, el canal o medio por el cual se transmite y el contexto, es decir, la situación que une al emisor y receptor. El circuito de la comunicación es un medio a través del cual dos o más personas pueden intercambiar mensajes, ya sean orales, escritos o corporales. Esto sucede mediante un proceso en el cual se relaciona el emisor, quien es la persona que comunica el mensaje, y el receptor, la persona que lo recibe. En este intercambio, el papel que desempeña cada uno se altera y propicia la respuesta o retroalimentación de forma inmediata. Completa la siguiente tabla, observa el ejemplo, página 19, es hora de escribir. Elementos del circuito del habla. Emisor. Se define como la persona que emite el mensaje. Ejemplo, ¿cuánto cuesta esta blusa? Mensaje, lo que se dice. Por ejemplo, invitar a alguien a comer por teléfono. Código, sistema de signos empleado. Por ejemplo, gramática de la lengua española. Canal es lo que el emisor quiere comunicar o transmitir. Por ejemplo, teléfono, carta, televisión y otros. A la persona que comunica o envía el mensaje se le llama emisor. A la que va dirigido o recibe el mensaje se le llama receptor. De acuerdo con la circunstancia, el tipo de mensaje y su propósito, se elige una forma de comunicación o canal. Cuando la comunicación es oral, el emisor se le denomina hablante y al receptor oyente. Si la forma de comunicación es escrita, entonces el emisor escribe y el receptor lee. Es cierto que para enviar y recibir mensaje utilizamos fundamentalmente dos canales de comunicación, el visual y el auditivo. Salvemos obstáculo. Una vez que ya observaste, reflexione lo siguiente. ¿Qué crees que sucede en la imagen?
Las personas están trabajando en una construcción. ¿Crees que la persona que se pueden comunicar adecuadamente? No, por los ruidos que están provocando. ¿Qué interfiere en la comunicación? Obstáculos de comunicación, interferencia. Cuando el código del emisor y del receptor no es común, en ocasiones pueden existir dificultades para establecer la comunicación. Esto ocasiona que los mensajes se confundan o no se escuchen. A estos obstáculos que distorsionan o entorpecen la información se le denomina interferencia. Estas interferencias o obstáculos pueden estar relacionadas con los elementos del circuito de la comunicación, es decir, con el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el contexto o la situación. Relaciona mediante una línea los obstáculos o interferencias que pueden presentarse durante una conversación con los elementos del circuito de la comunicación correspondiente. Página 24 de su libro. Elementos del circuito de la comunicación, obstáculo o interferencia receptor. Una de las personas no escucha bien. Código. Alguna palabra no tiene el mismo significado para el que habla y para el que escucha. Mensaje. El lenguaje es un especializado. Muy bien. Emisor. Interrumpe constantemente la conversación. Contexto o situación. No se habla la misma lengua. Canal. Existe mucho ruido o no hay una barrera entre los interlocutores. Tema 2. Así usamos la lengua. En este tema, identificarás las características del lenguaje no verbal y la influencia que ejercen en la claridad del mensaje que se emite. Los seres humanos utilizamos el lenguaje para comunicarnos. La lengua es el medio más eficaz para lograrlo. Todas las personas desarrollamos la capacidad de usar la lengua en las diversas actividades de nuestra vida cotidiana. La lengua se usa al hablar, al escuchar, al leer y al escribir. A estas habilidades se le llama competencias comunicativas. Estas 4 formas de comunicarnos se clasifican en 2 grupos, lengua oral y lengua escrita. Es hora de escribir. En el siguiente cuadro, relaciona al receptor, oral o escrito, según corresponda, con las características que utiliza para comprender el mensaje. Emisor, estrategia para comprender el mensaje. Lector, dar un vistazo a todo el texto. No hacer caso de la redundancia, improvisar, retroalimentación. Oyente, preguntar al escritor, explicar claramente las ideas, detener al que habla. En la comunicación se utilizan diferentes medios para transmitir pensamientos, deseos, necesidades, sentimientos o algún otro mensaje. Existen gran variedad de medios de comunicación. A continuación se presentan algunos, por ejemplo, el teléfono, el radio, el telégrafo, el fax, la televisión, la prensa, el cine, la computadora y en la actualidad el Internet. Otras formas de comunicarnos son la clave Morse utilizada en el telégrafo, el sistema Braille para los invidentes y el lenguaje manual para los sordos. Tema 3. Gestos, sonidos y colores en la comunicación. En este tema, identificarás las características del lenguaje no verbal y la influencia que ejercen en la claridad del mensaje que se emite. Actividad. Más allá de las palabras. Lee la siguiente expresión. Miradas que matan. Después de leer la expresión, reflexionamos. ¿A qué se refiere la frase anterior? Expresión utilizada popularmente para designar el deseo de muchas personas al mirar. ¿Qué comunicas con la palabra? Odio, enojo, soberbia, rabia y recelo.
¿Qué comunicas con tu cuerpo? Expresión corporal, de enojo, gesto, con la boca, por ejemplo. La capacidad de los seres humanos para comunicarnos es muy amplia y no se limita únicamente al lenguaje verbal. Por lo general, acompañamos con apoyos no verbales o extralingüísticos, lo que queremos decir con recursos que no forman parte de la lengua, en sentido estricto, pero nos ayudan a completarla. Ok, analiza y escucha el siguiente caso de Rita. Cuando Rita llegaba a su trabajo, no saludaba a nadie, miraba a todos de abajo en el transcurso del día. No perdía la oportunidad de aventar los cajones de su escritorio. Ella atendía la ventanilla de información. Al llegar las personas le preguntaban, ¿está enojada? ¿Se siente bien? Javier, un compañero que la estimaba, se acercó a ella y le preguntó, Rita, ¿por qué te comportas de esa manera si eres una chica atractiva, agradable y trabajadora? Rita se quedó pensando. Como ya observaste y escuchaste, contesta lo siguiente. ¿Por qué crees que Javier se acercó a hablar con Rita? Para tratar de entablar la comunicación con Rita y buscar la manera de cambiar su actitud. ¿Qué le recomendarías a Rita para modificar su actitud en el trabajo? Mejorar sus estados de ánimo. ¿Consideras que la forma de vestir de Rita nos da información sobre ella? No. ¿Cómo puedes saber si Rita está enojada con solo verla? En la forma de su gesto, su movimiento corporal, visual y auditivo. Ahora te invito para que en casa escuche la melodía sobre las olas. Al término de escucharla, describe las emociones que cada melodía te produjo. Por medio de la comunicación no verbal, expresamos emociones como alegría, tristeza, afecto, enojo y miedo, entre otras. Esto lo comunicamos con posturas y gestos de nuestro cuerpo que completan la comunicación verbal. Para lograr una mejor comunicación, debemos buscar que nuestras emociones sean acorde con lo que pensamos y decidimos. Valen más las imágenes, señales y colores, que es hora de escribir. Escribe el significado de cada señalamiento. 1. Estacionamiento para personas con discapacidad. 2. Restaurante. 3. Prohibido fumar. 4. Parada de autobús. 5. Línea de meta. 6. Semáforo en rojo. 7. No estacionarse. 8. Ruta de emergencia. La comunicación visual es el conjunto de manifestaciones gráficas que expresan un mensaje o información. Podríamos decir que es todo aquello que vemos y que nos da un indicio o mensaje, ya sea intencional o no. Un ejemplo de comunicación visual intencionada es, sin duda, las señales de nubes de humo utilizadas por los indios, que tienen un significado convencional para el que los emite y para lo que los recibe. Tema 4. Las actitudes también cuentan. En este identificarás cómo influyen nuestras actitudes en la comunicación con los demás, con el fin de modificar aquellas que distorsionan lo que queremos decir. Al hablar de actitudes en la comunicación, nos permite conocer cómo influye en el proceso de la comunicación con los demás, con el fin de modificar aquellas que distorsionan lo que queremos decir. Actividad. Reconozcamos nuestras actitudes a través de la siguiente pregunta. Analiza la imagen de la página 62 y luego contesta. Es hora de escribir. Escribe cuál es la actitud que tiene cada uno de los integrantes de la familia. Marta, respetuosa pero a la vez autoritaria. Félix, enojado y en busca de pelear. Lola, respondiendo al llamado que le hacen. Arturo, le da igual
lo que está pasando, muy indiferente. Debemos darnos un tiempo para pensar sobre las actitudes positivas o negativas que tenemos. Esto nos permite dos cosas: reflexionar sobre nuestros intereses y encontrar oportunidades para mejorar. Leamos la siguiente situación del caso de Lupita de la página 65. Era un día nublado, de esos que a Lupita no le agradaban porque parecía que no tardaría en caer la lluvia. Eso significaba limpiar constantemente la tienda debido al lodo que meten con los pies todas las personas que llegan a comprarle queso, pan, jamón, frijoles o cualquier cosa. Además, se encontraba en un momento de preocupación, pues no encontraba la manera de decirle a Enrique lo que pensaba sin lastimarlo. La lluvia le recuerda lo que sucedió esa mañana. Desde que el gallo cantó y Enrique se levantó, ella tuvo ganas de meterse debajo de las cobijas y continuar durmiendo. Sin embargo, él le dijo que tenía prisa y debía desayunar rápido para llegar a la pizca de la Jamaica. En lugar de decirle lo que pensaba, se quedó callada y se levantó de malas ganas. Mientras preparaba el desayuno, se preguntaba por qué hacía cosas que a veces no quería hacer, como preparar el desayuno de su esposo al amanecer, en lugar de descansar un poco más antes de levantarse y comenzar sus actividades. Es hora de escribir. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la actitud ante el clima del día? Seguir durmiendo y no le agradaba limpiar la tienda en días de lluvia, ya que los clientes ensuciaban mucho el piso y eso le molestaba hacerlo. ¿Cuál era la actitud de Lupita ante Enrique? Pues se preguntaba a sí misma que hacía cosas que no le agradaba para hacer cosas, por ejemplo, preparar el desayuno a su esposo. Su actitud negativa ante las situaciones que pensaba, muy bien, nuestra manera de comunicar nuestras emociones a los demás la aprendemos desde la infancia. Por ejemplo, si un infante llora, grita o manotea para conseguir lo que quiere y lo complace, seguirá actuando de la misma forma en la edad adulta. Por medio de nuestras actitudes expresamos nuestros sentimientos o emociones de alegría, enojo o felicidad, que no sirven para comunicarnos con los demás. Sin embargo, para cambiar o modificar las actitudes que perjudican o distorsionan lo que queremos decir, no olvides que uno de los principales objetivos de la comunicación es lograr entenderse bien con los demás, ser capaz de entenderlo y de entendernos a nosotros mismos. Tal vez la tarea de modificar las actitudes no sea fácil y te lleve tiempo y constancia, pero verás que vale la pena dedicarle unos minutos de reflexión al día. Ahora, te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, te espero. Muchas gracias al maestro Luis por compartir con todos nosotros el módulo Hablando se entiende la gente. Espero hayas avanzado en tu educación. Los invito a seguir la transmisión en vivo de IAT en tu casa, el próximo martes, por supuesto, aquí en Tebujar. Continúen pasando un gran día con la compañía de nuestra programación. Mi nombre es Jennifer Díaz López. Hasta la próxima.